Doncs anem amb el futbol del poble, anem amb el futbol amateur, concretament del Futbol Club Sant Quirze. I comencem la ronda d'entrevistes amb jugadors dels diferents equips dels que parlem aquí a l'últim maig. I comencem per l'Amatera. Comencem amb aquesta estrena de Lliga, una Lliga que havíem comentat atípica, però que a veure si es pot desenvolupar amb la màxima normalitat possible, tot i que serà complicat. De totes maneres, tenim el Dani Amante, jugador de l'Amatera, nou fitxatge d'aquesta temporada, l'última incorporació, si no ho dic pas malament, y el tenim aquí amb nosaltres. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Y primero de todo, empate a 1 con el Cantrías. Yo diría que os deja con un mal regusto de boca porque tuvisteis incluso para hacer el 0-2, pero quien perdona la paga. Hola, antes de nada, buenas tardes. ¿Qué tal a todos? Sí, bueno, sabor un poco agridulce, la verdad, porque tuvimos el 0-2 en varias ocasiones, pero mira, al final de todo, estos son 100 minutos, como aquel que dice, y nos la acabamos por un fallo en concreto, pues nos acabaron enchufando. Me parece que hablando así con los compañeros, creo que fue el primer tiro entre los 3 palos de ellos. Imagínate. En el minuto 98. Imagínate, desarrollasteis un juego espectacular, diríamos que, bueno, en la continuidad y línea de lo que venía siendo esta Matera. Ya sé que no estabas en el Sant Quirze, pero es un poco la idiosincrasia o podríamos decir la manera de jugar del Sant Quirze, un juego atractivo, dinámico, y tú como jugador ya experimentado que has pasado por muchos equipos, ¿cómo te seduce la idea de venir al Sant Quirze? Bueno, yo cuando acaba la temporada, bueno, a través de Sant Cugat, no voy a continuar en Sant Cugat, tenía varias opciones y Joan se puso en contacto conmigo y nada, estuvimos hablando, bueno, un poquito de la apuesta sobre todo, también como yo no conocía a nadie actualmente que estuviera en Sant Quirze, pedí varias referencias del equipo y la verdad que me hablaron muy bien de él. Todo lo que ellos querían era balón, balón y balón y balón. Entonces, al fin y al cabo, jugamos por diversión, ¿no? Y mi manera o mi forma de entender el fútbol pasa por tener el balón. Entonces, uno de los hándicaps principales era ese, que la apuesta principal que ellos tenían es mi forma de entender el fútbol. Y es cuando acabo aceptando la oferta de Joan. ¿Cómo estaban las piernas? Lo digo porque después de tantos meses sin competir y sí que es verdad que lleváis ya unos cuantos entrenos, pero no es lo mismo la pretemporada que comenzar la liga. No. Yo en mi caso particular también es verdad que yo estoy operado de menisco de la rodilla y las últimas 2 semanas paré porque se me inflamaba muchísimo. No es lo mismo cuando en pretemporada vas por tu cuenta corriendo de manera lineal y haces un trote que cuando ya tienes que forzar un poquito más la rodilla, giros, salidas, frenadas. Entonces, las últimas 2 semanas yo paré y empecé a entrenar la semana de liga. Entonces, claro, yo a partir ya del minuto 70, 75 ya me empezó a costar con tema de calambres y todo esto, me empezó a costar más por el tema de estar más tiempo parado. Pero bueno, ¿Y bien, quién bien. cogió tu sitio? Porque el eje la defensa No, este año está muy competido. aguanté como pude hasta el final, aguanté, le dije a los compañeros que estuvieran un pelín más cerca mío, que a lo mejor en un salto o en una salida de repente se me subía el gemelo eso no puedes hacer nada. Entonces le dije que estuvieran atentos de mí de lo habitual. El Sant Quirze que se caracteriza esta Matera por ser un equipo joven, aunque tú quizá eres el jugador más experimentado por, como ya hemos dicho, muchos equipos a tus espaldas. Para quien no te conozca, ¿quién es Dani Amante y en qué equipos había jugado anteriormente? Bueno, Dani Amante es una persona que juega fútbol para divertirse, que busca su modo de desconexión en el mundo del fútbol y en el cual pues ha hecho grandes amigos, sé que se puede decir, a día de hoy fuera del fútbol y que nos vemos. Y al fin y al cabo esto del fútbol ha sido un modo de vida que todo el mundo que hay por detrás, ¿no? Del fútbol, que no solo los partidos no solo son 90 minutos, sino todos los compañeros, todas las experiencias, todo lo que te queda detrás. Yo empecé jugando cuando era muy pequeño en Hospitalet
Y bueno, a partir de aquí pues he ido creciendo y he ido jugando tanto en zona de Baix Llobregat como en la zona de Santa Coloma, en esta zona del Maresma también. Entonces he ido, al fin y al cabo no me he cerrado, tenía la fortuna que mi padre me podía llevar a entrenar y me he podido mover en diferentes equipos de fútbol base, pues de DAM, de Sant Boyà, de Badalona, jugado en diferentes equipos. Y luego en amateur, cuando yo salgo de juvenil, me cede Badalona, no deja marcharme, me iba a jugar fuera y no me deja marcharme fuera y me quedo en Premia, cedido a Premia. De Premia paso a primer equipo Badalona, luego aquí es cuando me doy salida a tercera división en Olesa y ya en Olesa, pues, Olesa, Sant Boyà, en diferentes equipos hasta acabar jugando en Sant Quirze, de Sant Cugat a Sant Quirze. Mira, el paso inverso y ha llamado la atención de Josep, que es un, bueno, no sé cómo decirlo, es Sí, un fan. un De fan, Sant Cugat. De fan Sant del Sant Cugat, Cugat. Tenemos aquí De a hecho, traición, ¿eh? te preguntaré más sobre el Sant Cugat que sobre el Sant Quirze luego, ya verás. Pero bueno, No vayas a hacer mucho daño. no, me van a echar, ya lo sé. La semana que viene ya no estoy aquí, pero bueno, me es igual. Normalmente en las últimas etapas habían habido muchos jugadores de la Matera que habían hecho el camino inverso, de Sant Quirze a Sant Cugat, pero eso fue en la etapa en la que estaba el anterior técnico a Juan y por eso también a Josep, que de hecho no vive, pero vivía en Sant Cugat, por eso le interesa. Pero ya hablaremos más de esta temática Sí. luego en el apartado más que se llama en Fora de Joc. Centrándonos en el partido, Dani, ¿cómo visteis a Cantrías? Porque realmente es un equipo bastante duro, físico, y uno de los principales hándicaps de ir a jugar allá es el terreno de juego, que está bastante mal, ¿no? Bueno, nosotros sabíamos que era, se podría decir, de los campos más complicados que tenemos en cuanto a salida por terreno de juego, ¿eh? Porque sí que es verdad que Cantrías es un equipo muy físico, que, bueno, a balón parado pues intenta aprovechar las que tenga. Y al fin y al cabo, del guión que teníamos establecido, por así decirlo de alguna manera, o entrenado de lo que nos íbamos a encontrar, pues la verdad que no se salió mucho del guión que nosotros teníamos esperado. Un equipo físico, un equipo que entraría duro, que leería ese tipo más de fútbol y nosotros sobre todo intentar tener paciencia y aprovechar las que tuviéramos. Luego también desde la organización, pues intentar generar en vez de estar posicionados un poquito más para atrás. No sé cómo que os genera, si cierta incerteza, incertidumbre, quiere decir, más bien, no sé, es todo un poco extraño, complicado esta temporada porque no sabemos hasta dónde va a durar y hasta cuándo va a aguantar, ¿no? Porque sí que es cierto que con el paso de las semanas o incluso en estas primeras semanas ya se han visto partidos aplazados. Sí. Y eso repercute a muchos rivales de la liga, incluso a vosotros mismos, que es en caso de si tenéis un contacto, una persona positiva en el equipo, no podrías jugar con el siguiente rival, pero incluso tampoco en 2 semanas. Y esto podría afectar en el desarrollo de esta liga. Totalmente. Incluso dudo que si nosotros, por ejemplo, ahora hemos jugado con Cantrías y yo, por ejemplo, pues cojo COVID, dudo que Cantrías pudiera jugar incluso esa jornada por estar yo en contacto con ellos directamente. No sé, al fin y al cabo nos hemos planteado que es una liga al sprint totalmente. Una liga normal, tienes tus altibajos durante la temporada, ¿no? No hay ningún equipo que haga un pleno de victorias, obviamente, y pasas por mejores o peores momentos. Aquí no hay peores momentos, aquí no hay pausas, aquí no hay, bueno, la cosa va bien y ya acabará de entrar la pelotita. Aquí tiene que entrar desde el primer partido. Por eso el sabor que tenemos es bastante agridulce, porque hicimos muy bien las cosas este fin de semana como para llevarnos la victoria. Tú has comentado que tuvimos el 0-2 incluso y un fallo en un momento puntual, pues hoy en el 96, 90 y algo era, bastante pasado de tiempo, nos acaban haciendo el empate. Entonces es un poco complicado por eso. Sabemos que tenemos que salir a ganar cada partido, es un poco un tópico, pero precisamente en esta liga es más cierto que nunca. Incluso plantearse la posibilidad de lo que comenta la Federación Catalana de Fútbol, ¿no? Que si se llegara a disputar esta primera fase o esta primera vuelta, pero no se pudiera disputar esta segunda,
cuenta el cómputo global de puntos y cómo queda la clasificación. Ya ni plantearse esa opción de que los 3 primeros pasarían al subgrupo de la fase de ascenso, ¿no? Lo desconozco un poco, pero sí que es cierto, creo, tengo entendido, ya te digo, no estoy muy puesto, tiene que haber segunda vuelta, me parece, no estoy seguro del todo, que tiene que haber segunda vuelta y en el caso de no poder jugarse más, se respetaría el orden de clasificación. Pero creo que tiene que haber segunda vuelta, creo. Es decir, que si no completáis esta primera vuelta, se declararía nula, ¿no?, la liga. Eso ya no sé en qué se basaría la federación, no sé qué haría, pero sí que es verdad que mandaron un escrito, tampoco me lo he leído, pero bueno, lo comentamos la semana pasada con algún compañero. Me parece que para que tenga que tener vigencia tenía que tener segunda vuelta. Pero ya te digo, no me hagas mucho caso, que esto es lo que yo tengo entendido, luego los órganos oficiales pues ya se comunicarían directamente con los clubes para cómo plantearlo. En el Uy. reglamento y demasiado poco de la materia. ¿Cómo has visto el equipo, estas caras nuevas que se han incorporado, jugadores de la Amateur B que han subido al primer equipo? ¿Cómo estás viendo este grupo en el que te encuentras y en el que supongo que, como ya se dice, ¿no?, sois una familia? Bueno, de momento muy bien. La gente, yo también es verdad que he aterrizado nuevo, sé que ya había buen ambiente antes y que ahora Joan pues ha acabado de perfilar las 4 cosas que quería de cara a esta temporada. A nivel de grupo muy bien, la gente estaba trabajando muy bien, no hay nadie a día de hoy que te pueda decir que la semana que viene va a jugar seguro, porque es un grupo muy competido, la verdad. Hay muchos puestos pues muy igualados y en circunstancias del siguiente partido lo que necesite el entrenador va a disponer. Tiene gente joven, bueno, para mí todos son jóvenes, pero claro, aquí quitando un compañero que tiene casi mi edad, Vicens, el resto rondan los 20 y poco. Pero bueno, dentro de lo que tiene bastante variedad y la gente que ha venido nueva, pues oye, bastante centrada, bastante trabajadora y con ganas de hacerlo bien. ¿Qué es lo que destacarías de momento del Sant Quirze, de la Matera? ¿Qué es lo que ves que realmente crees es el punto fuerte? Y si realmente crees que el equipo tiene posibilidades de acabar líder en esta liga. Bueno, esperemos que sí. Sabemos que tenemos equipos como Joanén, a mi juicio, Joanén. Berga el año pasado no le fue bien, pero el anterior también estuvo ahí arriba. Son equipos muy potentes. Estos sí son equipos más veteranos, no son equipos tan jóvenes y quizá tengan esa pizca de oficio que igual no tenemos nosotros. Pero sí que es cierto que yo creo, viendo la pretemporada y viendo el primer partido de liga, la manera de jugar, que el equipo, vamos, no lo dudo, va a estar arriba. No sé si tan arriba, pero va a estar arriba y vamos a tratar de pelearlo, ya te digo, por lo que te comento, ¿no? Que tenemos que estar desde el primer partido ya súper metidos, intentando hacer las cosas bien y que la pelotita entre a cabo, pues se trata de eso. Y con ganas de que vayan pasando las jornadas y ir teniendo buenas sensaciones y buenos resultados. El hecho de que haya 4 equipos que hayan subido de categoría y aparte el hecho de que tengáis desplazamientos tan largos, por un lado puede ser un factor a favor y por otro un hándicap. Bueno, sí, no, es lo que te comentaba, ¿no? Las dos salidas son 2 salidas muy potentes. Joanenc y Berga son dos equipos con, ya te digo, con oficio y sobre todo con veteranía. Luego, a lo mejor los equipos que acaban de ascender, pues obviamente su objetivo es llegar a las cuentas para no descender, que suele hacer un equipo recién ascendido. Pero ya te digo, nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro y afrontar la misma jornada de Joanenc, la Berga, etc., los equipos que van a estar arriba, como con el desarrollo de la liga, los equipos que vayan a estar abajo. Al fin y al cabo, tenemos que plantear los partidos exactamente igual, salir a ganar y da igual que sea uno u otro, que son 3 puntos importantísimos y llevarnos. Para los que no hayamos podido ir a ver al Sant Quirze esta semana, ¿nos puedes hacer un poco de resumen? ¿Cómo resumirías el partido de esta semana? Bueno, nosotros salimos bastante concentrados de querer el balón. Sabíamos que posiblemente nos hicieran una presión alta.
y a partir de aquí, pues el equipo bien abierto, que la gente quisiera el balón, estiramos a algún compañero, los tiramos un poquito más para dar esa salida, tener esta salida en corto, pero si te apretan, tener ese desahogo un poquito más en largo. Los primeros 45 minutos también es un poco de tanteo, son los primeros 45 de la liga. Es un poquito más de tanteo, tuvimos bastante el balón, tuvieron un centro, si no recuerdo mal, que Joan deja pasar porque va fuera. Nosotros tuvimos alguna ocasión, pero bueno, tampoco fueron demasiado claras, así que sensaciones de llegar con bastante juego combinado al borde del área, de poner diferentes centros, y ahí sí tuvimos alguna ocasión. Y aquí marchamos al descanso. Y luego la segunda creo que ya fue totalmente nuestra. Lo que te digo, no nos generan ninguna ocasión. Nosotros tuvimos el gol, tuvimos dos, si no recuerdo mal, un balón al larguero y luego un 1 contra 1. Y luego en de las últimas jugadas del partido, ya acabando el partido, pues un centro, un barullo en el área, un balón muerto, no despejamos a la primera, no despejamos a la segunda y bueno, ellos acaban dando un pase al extremo, el extremo pone un pase cruzado y la acaban empujando, acaban metiéndolo. Pero ya te digo, para mí fue un buen partido en un campo difícil. Por tema, el campo estaba muy seco, costaba mucho jugar y el equipo no le perdió la cara al partido, no le perdió las ganas, a pesar de, bueno, de todos estos hándicaps, y la idea del equipo era muy clara y aún así tiró para adelante con las ideas. Creo que por eso llegamos al 90 y sé que me parece que se había 96 he visto. ¿Cuánto? 96. Pues hasta el 96 llegamos y jugando de la misma manera y para mí muy bien. A mi juicio muy bien. La próxima semana os estrenáis en casa con horario nuevo, porque hasta ahora el Sant Quirze jugaba el sábado a las 5, ahora estrena horario domingo a las 12, a mi juicio más apetecible para quien lo pueda ver o para quien pueda disfrutar del fútbol. Y contra un equipo recién ascendido, un Sardañola B, que ojo, que sí que es verdad que, como bien has comentado, los equipos recién ascendidos normalmente su objetivo es mantenerse en la categoría, pero no olvidemos que Sardañola B ha subido 2 categorías de golpe, no sé si ha sido 2 categorías en 3 años o en 2 años, si no me equivoco, y por lo tanto las cosas se deben estar haciendo bien en Sardañola para que su filial esté en segunda catalana. Bueno, es un equipo, ya lleva muchos años en tercera división, el primer equipo. Cuando tienes una amateur que está en tercera división, intentas potenciar el filial. El mejor ejemplo lo tenemos con el Girona, el boom que pegó el año pasado, que fue desorbitado, no sé si fue en 32 partidos, no, en 22 partidos que se jugaron, me parece que les hicieron 2 goles en contra. Eso es una barbaridad, no lo he visto en mi vida. Entonces, con esto te das cuenta de que los primeros equipos intentan potenciar su filial. Sardañola es un muy buen equipo y no tenemos duda de que nos va a costar. Ya te digo, lo vamos a afrontar exactamente igual y vamos a salir incluso con ese puntito de rabia por el tema de los 3 puntos perdidos en el último minuto. Espero que se focalice bien esa ira o ganas de, por llamarlo de alguna manera, y que ese punch nos empuje el domingo. Bueno, por mi parte, la parte más metódica, más estrictamente hablando de fútbol, por mi parte he acabado. Ahora Josep te hará la sección más divertida para conocerte un poco más fuera de los terrenos de juego, podríamos decirlo así. Bueno, Josep Magavan. Hoy no sé si será divertida para los oyentes de Sant Quirze, ya lo digo, porque claro, siendo de Sant Cugat, yo lo primero que voy a preguntar es sobre cosas sobre Sant Cugat directamente. yo jugué en el Sant Cugat, no. ¿No? Pero ¿cuánto tiempo jugaste en el Sant Cugat? Nada, solo estuve la temporada pasada. Ah, y entonces ibas a jugar y ya está, o sea, y te marchabas a Sant Cugat. De casa al campo y de campo alguna vez que hemos ido a cenar con los compañeros, pero no conozco mucho más. ¿Dónde fuisteis a cenar con los compañeros en Sant Cugat? En el centro, no sé cómo se llama. Ah, vale. Algún sitio del Habíamos centro. ido Bueno, todos es peatonal, está chulo. Sí, está bastante bien y la verdad que cenamos muy bien, la atención era muy buena.
Es que ahora se están picando aquellos dos que les entra una rabia cuando hablo sobre el Sant Cugat. No, a ver, si no, pues claro, si solo ibas a jugar tampoco puedo preguntar mucho, ¿sabes? Tampoco puedo preguntar nombres de calles de Sant Cugat, ¿sabes? Perdón, Dani, estabas con Joan García, ¿no? Sí, correcto. De hecho, firmo con él. Cuando firma allí, firmo por él. ¿Quién es? Joan García. Exentrenador del Sant Quirze. Estaba en Sant Quirze antes y pasó ya a Sant Todo queda en Cugat. casa, ¿eh? Mm. Pero aún sigue él o no? ¿El entrenador? ¿El No, entrenador sigue no. allí? Bueno, uno de los motivos que nos siguiera precisamente es lo que pasó con él. Ah, vale. ¿Pero qué pasó? ¿Algo? Bueno, O el se- equipo asciende, al menos la versión que los jugadores sabemos, porque al fin y al cabo estos son temas internos que haya tratado la directiva con el entrenador, pero el mensaje que nos llega a nosotros es el equipo asciende oficialmente, hacemos un Zoom, ¿no? Porque estamos con el tema del COVID y no podíamos hacer reuniones. Bueno, un poco todos contentos por el ascenso. Hasta donde yo tengo entendido, a él le comunican que quieren hacer un Zoom para hablar con él. Él ya se pone a trabajar en el equipo del año que viene, pide presupuesto de cara al año que viene, se lo dan, empieza a planificar el equipo, empieza a traer jugadores y le comentan que quieren hablar, que quieren hacer una reunión como la que estamos haciendo nosotros. Y en esa reunión dicen que no quieren que continúen en el club. Y de la noche a la mañana, pues no continúa. Estas cosas siempre, sí, pasan de la noche a la mañana, o sea que... Pero bueno, vale, tampoco vamos a indagar mucho en el Sant Cugat porque no es de interés del pueblo, vaya. Dicho esto, tú has dicho que todos eran muy jovencitos. ¿Qué edad tienes tú? Si quieres decir la edad. Sí, 31. 31, vale. Bueno, nuestra edad, joder. Sí. Señor mayor como nosotros, porque siempre... No, es que es verdad. Bueno, Dani no, Dani es un poco más joven, aunque no lo parezca, es un poco más joven. Pero claro, nosotros siempre entrevistamos a gente y vienen, bueno, los jugadores, y siempre vienen muy jovencitos, y de hecho cuando vienen del juvenil ya ni te cuento, y claro, es la primera vez que podemos hablar bien. O sea que ahí está, siempre es interesante hablar con la misma edad. Entonces, ¿qué les puedes aportar con tu experiencia a los jugadores jóvenes? Ya que has dicho que tenías tantos. Bueno, sí, la mayoría, ya te digo, es un equipo bastante joven. A lo mejor la media del equipo son 22, 23 años, más o menos de media. Luego sí que es verdad que hay algunos más jóvenes y luego quitando a Vicens, que tiene 30 también, somos los dos más veteranos. Bueno, creo que en circunstancias o en situaciones de partido donde las pulsaciones te van a 200, pues quizá yo puedo tener ese punto más de picardía, de veteranía, de que estás ganando 1-0 en el 90 y hay que me he caído al suelo, ahí mi espalda. La rampa, ¿no? Sí. No, el problema es que eran de verdad. Ya. Aunque fuéramos perdiendo, me hubiera salido del campo porque ya no podía más. Ya te digo, 2 semanas después de 7 meses, o me parece que han sido 6 meses parado, volver a empezar la pretemporada, perderme la mitad por tema de la inflamación de líquido de la rodilla. Bueno, un poco, en mi caso ha sido un poco altibash. Y mis rampas eran de verdad, poco más podía aportar. Salirme, es importante saber cuándo uno se tiene que salir. Y Que poco esto a los más. jóvenes a veces les cuesta más eso, ¿eh? Bueno, porque son más de corazón caliente. O Ya. sea, no tienen su afán en jugar y bueno, y si es que ha leído un jugador que está de inicio no pasa nada, pero un jugador, por ejemplo, que sale de un poco más de banqueta, pues lo que quiere es jugar y minutos y cosas pasen para demostrar que el míster se ha equivocado porque sale de suplente mejor. Entonces, yo me lo llevo al otro lado. Minuto 90, ganas 1-0, no tiene que pasar absolutamente nada. El partido ya está o sea, el partido ya está prácticamente acabado. Tiene que ser un equipo bien puesto, que no tiene partido parado. De hecho, ¿cuál es el más jovencito? Hay juveniles, ¿no? O sea, o no, han subido Sí, algún. Arnau me parece que tiene 18, que es el más joven, el lateral Claro, izquierdo. es que este pobre, sí, claro. No ha visto nada de la vida este. Bueno, pues eso está bien que haya jóvenes. Está en proceso, está en proceso. Sí. ¿Qué iba a decir? Sí, has dicho en la entrevista que marcaron el minuto, ¿qué? 90 y muchos, ¿no? 96, me parece, sí. ¿Cómo es que se alargó tanto el partido este? ¿Duran 90 Porque minutos, no? Los partidos de fútbol también, ¿o hay VAR en vuestra sí. categoría? Bueno, hay Bueno, pero añadido también. Pero tanto. ya lo dicen, que tienes que jugar hasta el 100. Sí. Bueno, pues esta fue por un encontronazo de Alan, nuestro delantero, con el portero.
que por lo visto se ha hecho una fractura y estuvo tendido en el terreno de juego un poco desorientado, mareado, con la cara magullada. Y bueno, estuvo justificado el que añadieran. No sé cuánto, pero sí que es cierto que el partido estuvo bastante parado. No, era Luego, curiosidad, porque tanto no es normal tanto. Bueno, estas categorías, como siempre hay encontronazos uno u otro. Sí, no, pero en este caso no podíamos, o sea, no se podía ni mover el jugador. Ya, ya. Estuvo parado y hasta que se lo pudieron sacar, a lo mejor se fueron 5 minutos más. Luego echa cuenta en cambios, en Sí, sí, lesiones, sí. en rampas. Sí, sí. Vale, ya que has estado en tantos equipos, yo te voy a proponer un minijuego de que compares todos los equipos y yo te voy a decir qué equipo, bueno, no sé, alguna cosa a destacar de cada equipo y tú me dices qué equipo es el que te ha parecido mejor. Por ejemplo, yo te digo qué equipo tenía el mejor campo de fútbol. Que hayas tú jugado, ¿eh? O sea, el Sí, Sant sí, sí. Cugat, por ejemplo. No. Podéis estar, Dani, Oscar y Carlos, podéis estar tranquilos. Tú, Pepa, no, pero ellos Sí. veo que con el tema pueblo sí lo llevan un poco más dentro. No es Sant Cugat. Sant Boyà como campo, Sant Boyà, bueno, Hospitalet. Me quedo con Hospitalet. Sant Boyà también me gustaba mucho y Badalona no llega a conocer el nuevo estadio. Nosotros jugamos en Avenida Navarra, que era el antiguo, y lo recuerdo con mucho cariño, pero no, a pesar de las dimensiones que tiene ahora Badalona, no era el mejor. Hospitalet, Sant Boyà. Una pregunta absurda. ¿Era césped artificial o no? Era... Sí. Siempre es artificial. Vale. Sí. No hace falta que digas Sant Quirze, también te lo digo. De hecho, yo sería muy honesto y Sant Quirze seguramente no va a ganar en ninguna, pero bueno, no pasa nada. El mejor bar. Mira, la verdad que soy poco de bares, soy muy poco de bares. No te sabría. Hombre, No te pero una sabría cerveza decir. luego del entreno o estas cosas. Ah, bueno, No, con COVID, yo, quizá no se puede. yo era más de lomo que eso cuando estaba desconvocado. Ah, sí. No soy muy de cerveza. El mejor bar. De campo, quiero decir. O sea, el bar Sí. de campo. Sí. Eh, Sant Boyà, Viladecans. Vale. O sea, porque hacían algún bocata especial o no, el lomo queso bien o no. Bueno, allí jugué bastante, jugaba prácticamente todo, poco lomo queso, pero sí que es vale. verdad que allí sí que había bastante más cultura de después del entreno, que esto ya no se oscila tanto hoy en día, pues intentar quedarnos un par de jugadores y la verdad que hacer bastante piña, ¿no? Entre comillas. Mira, Claro. podría meter también Marianao incluso. Sí, por eso lo comentaba. Sí. ¿Qué equipo? Claro, es que esto ya es muy personal tuyo también. O sea, ¿qué te notaste que era mejor equipo, pero en cuanto a equipo humano, me refiero? ¿Sabes? En cuanto a piña que comentabas, que hayas jugado. Bueno, también es diferente, también más relacionado con la edad. Tú cuando eres más joven, tu Claro. perspectiva de fútbol, de vestuario, no soy igual. También la categoría hace mucho. Badalona es segunda B. En segunda B y tercera división, ya te digo, allí estás, como decían los veteranos, estás jugando con el sueldo de mi hija. Ya. Entonces, es otra perspectiva totalmente diferente. Es Claro, un en segunda poquito más B, tú complicada. jugaste en segunda B entonces. Sí, estaba cuando me cedieron, yo me iba a ir a jugar a Alfaro en el País Vasco y Badalona no me dejó marchar. Me dijo que no, tan lejos no me tenían controlado. Entonces yo volví al primer equipo. Fue la época de Miguel Álvarez, que es ahora el entrenador del Villarreal B. Vale, bueno, vale. Sí, yo no tengo ni idea. Quizá ellos lo conocen, pero bien. Y luego, claro, esto también es difícil, pero bueno, mejor staff técnico, es decir, ya no entrenador, ¿vale? Tampoco hace falta decir nombres, pero de que tenga un staff técnico, o bien porque había, claro, segunda vez, quizá el de segunda vez va a ganar, pero en cuanto a gente, en cuanto a más preparados. En el que nos decían la cantidad de gel y de agua que había consumido mi cuerpo, porque nos contaban hasta eso. Claro. Es lo que te digo, es otro nivel. Claro. Y bueno, pues ya está. Yo creo que las preguntas. Bueno, y siempre termino. No. Voy a terminar ahora siempre con la misma. Y es una cosa positiva que haya traído el COVID-19. Hostia. Ya es difícil, ¿eh? El otro día Sí. dijeron una que no me la esperaba. Y bueno,
En cuanto Pero- futbolísticamente o... No, en general. O sea, futbolísticamente sería la hostia, pero bueno, si en Bueno. general, futbolísticamente quizás no ha traído nada bueno. Por eso. Que hay equipos que no han bajado, por ejemplo, ¿sabes? Ya, no, para mí... Bueno, esto no sé si es bueno o es malo, pero bueno. Con toda la que está cayendo el deporte, que es una gran vía de desconexión para nosotros, no deja de ser secundario, saber apreciar más los pequeños detalles, el poder, bueno, yo en mi caso, ¿no? Estar en mi casa con mi pareja y no matarnos Sí. es importante, pero saber apreciar y valorar mucho más pues esas pequeñas reuniones que a lo mejor no voy justo de tiempo y hoy no quedamos o pues ahora adquieren un valor especial. Perfecto, muy bien. Pues amb el punt positiu, Òscar, jo ja estic. Perfecte. Doncs, Dani, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer que hayas podido entrar aquí en el programa del Ultim Match. Y como le decimos a todos tus compañeros, el Ultim Match también es tu casa. Muy bien, muchas gracias. Pues un placer estar con vosotros y espero vernos pronto. Vinga, hasta la gràcies. pròxima. Chao, un abrazo, chao, chao. Bé, doncs després d'aquesta entrevista amb el Dani Amante, el jugador més experimentat d'aquest amaterà, comentàvem aquesta jornada amb l'empat a 1 davant el Can Trias. Millor sort han tingut els dos equips del Dani. I per què dic els dos equips del Dani? Els dos equips que els que parla el Dani, que s'han estrenat aquesta jornada amb victòria els dos i amb el mateix resultat. Dani, per quin comences? Doncs seguim l'ordre, que al Josep li agrada molt i ens posem amb el B. L'equip d'Andrés, que debutava a casa contra el Pujades, a priori, si teníem en compte com havíem deixat a l'Amater B, els últims partits que havíem vist la temporada passada, tot i que la pretemporada li va costar una mica, la veritat, i nova categoria, doncs es preveia que si anaven amb el mateix ritme que la temporada anterior, doncs s'ho passarien bé. Però la veritat és que la dinàmica va ser la mateixa, és a dir, molt joc ofensiu, molta pilota, moltes ocasions generades, però al final, en el tram final, els hi va costar aquest punt de determinació, punt de, no sé, intel·ligència en saber triar la jugada més adequada per a aquell moment i es convertia en això. Molta arribada, però que no acabava en res. I en el tram final, 82-86, va aparèixer Fuliki, que és l'estrella d'aquest equip, és el referent. Però clarament, i durant molts anys, És molt bèstia, Bueno, perquè com a jugador té unes característiques que, bueno, i és molt bo, però realment sap explotar les seves característiques. Molt ràpid, és molt habilidós, té bona definició de cara a porta, per tant té facilitat de cara a gol i realment sempre surt i sempre destaca, i per algú és, doncs perquè és un dels homes destacats de l'equip. Quants anys té Fuliki? Hòstia, ara m'atrapes, però... Sí, 20 i pocs o 20 llargs? 20 i pocs. 20 i pocs, sí. Sembla que porti... Bueno, porta tota la vida al Sant Quirze. Clar, és que per això... Jo fa temporades que el sento i, a més, hi ha temporades... Bueno, n'hi va haver una que especialment es va sortir, però la de fa 2, clar, la del Covid no, sinó la de fa 2, i per això dic, bueno, tenim Fuliki per anys. És dels jugadors veteranos d'aquest amateur B, juntament amb el Jordi Pujol, que diria que són gairebé de la mateixa edat. El molt honorable i el Javis Barber. No, el Javis Barber crec que és més jove, Ah, sí? Jo pensava que aquests anaven sempre junts, aquests tres. Que vagin junts no vol dir que tinguin la mateixa edat. Clar. Bueno, ja m'ho imagino. Bueno, sigue, Dani. Doncs, gols de Fuliki. El primer, la veritat, és que l'enganxa a l'interior de la gran, amb la dreta, que és destacable això, perquè Fuliki utilitza l'esquerra, la dreta l'utilitza per posar la cama per apoyar i donar-li amb l'esquerra. No és un Dembélé. No, va enganxar la pilota amb la dreta, la pilota mig alçada, té mèrit enganxar la pilota com la va enganxar. I la segona és una passada en profunditat amb un control d'Esperó, la veritat que molt bo, amb l'Esperó i orientat ja en cursa, i defineix per baix, creua la pilota davant de la sortida del porter i la posa enganxada al pal per posar el 2-0. Dani, una cosa. Com és que ho saps tant al detall? Bueno, perquè hi ha una feina aquí de posar una càmera a la grada. Exacte. Perquè l'has mirat el vídeo gravat. Evidentment, jo no vaig poder estar al camp.
Clar, per això no ho entenia. I dic, carai, però em sembla que ho expliqui com si ho hagués viscut, saps? I dic, per això, molt bé. Gran periodista. En els propers partits intentarem entrar-hi i ja farem els tràmits corresponents, però de moment aquest no vaig poder estar. Però he parlat amb l'Andrés i m'ha dit que destacar unes cosetes, que li va agradar molt aspectes del partit, de dintre del camp, però també aspectes de fora del camp en quant a tots els seus jugadors, tant convocats com no convocats, tant titulars com suplents, es veu que es remaven i feien comentaris i no es feien retrets quan les coses no sortien, per tant, bona pinya d'equip i això m'ho ha destacat també del partit. I també m'ha dit que de cara a la propera jornada, que serà, espera que ho tinc per aquí, diumenge a les 12, Sant Genís Penitents contra Sant Quirze. M'ha dit que compta amb aquest rival. Que aquí el Josep fa molta cunyeta amb los penitentes, però compta amb aquest rival perquè m'ha dit que li va veure cosetes destacables i que costaria més que aquesta jornada. El camp té la curiositat que com el Getafe amb el Guardiola, no? El camp té la curiositat Espera. T'has ficat amb Guardiola, m'ha semblat, indirectament? No, cap problema. Vull dir, home, de Busquart. Perquè deu ser una interferència. Com gosaria jo comparar el Barça d'aquella època amb los penitentes o el Getafe, saps? Almenys no té nom anglès, llavors ja estic content amb aquest equip. Té nom francès, perquè el Sant... Ah, no. M'he colat. He vist una I enmig del Sant, però no. No, volia comentar que aquest camp he anat quan jugava a la Matera fa uns quants anys i té la curiositat que sembla que estigui com en una vall, saps? O sigui, està com el camp a sota de la muntanya. Sí o no? Sí. És curiós el camp. És digne de fer un reportatge i tot. Bon apunt. Sí. Bueno, després de l'amateur B anem amb el femení, com hem dit, idèntic resultat i les sensacions molt bones, no? Perquè anaven justetes. Anaven justetes d'efectius, que sembla que serà la tònica de la temporada, sembla ser. No hi havia portera, tampoc. Carles va posar la primera part i a la segona Susana. La veritat és que el Molinos no va generar molta ocasió i en aquest sentit no va ser un partit plàcid perquè sempre tens el rival davant, però no va estar molt intens el Molinos durant el partit. Gol de Nerea, sembla que es retroba una mica amb el gol, que ja feia falta que Nerea es retrobés amb el gol, que la temporada passada no va tenir les mateixes xifres, òbviament, que les de l'ascens, però sí que li va costar bastant. Clar, però comparat amb Fuliki, Fuliki sempre està allà dalt, i Nerea fa 2 anys va estar molt bé, l'any passat va baixar bastant. El que passa que, clar, s'ha de posar el condicionant que l'any passat feien el salt de categoria, per tant, la defensa que et trobes a segona divisió no és la mateixa que et trobes a primera divisió. Clar. Però sí que és cert que li va costar i ho veies en partits que normalment ella destacava per la punta de velocitat i s'anava i en la primera divisió no li valia això, ja només. Ja havia més cos a cos perquè hi havia defenses que ja l'aguantaven en cursa. I el segon, un golaç d'Aitana. Un molt bon gol, que tampoc el vaig veure però m'han dit que va ser molt bon gol. És que aquest es nota perquè no l'has narrat amb tant detall, saps? Sí. La descripció és un bon gol. Bueno, hi ha la feina de producció darrere, també, no? Clar, no va haver-hi... Es nota a què li dona importància al Dani, em sap greu, però és així. Bueno, no va haver-hi gravació. Per tant, nosaltres, com que no vam poder entrar al camp, podem parlar del que s'ha vist, no del que... O sigui, no van... Bueno, però... No van plantar càmera. Sí. Clar. Ho hem d'arreglar, això, Sí, s'ha d'arreglar. Ja veurem, a veure... Mira, la cara s'ha d'arreglar del Josep fa por, eh? A veure si es poden donar els partits del femení, com a mínim ni que juguin a casa, que aquesta jornada doncs jugaven a camp propi. Dani, la propera setmana contra qui juguen les de Pizzo?
propera setmana, diumenge a les 6 contra el Pontenc. Ens anem cap a Girona. Serà el partit. I ja comencem amb els desplaçaments llargs. Sí. Clar, no sé si serà amb autocar o serà cotxe. Suposo que serà cotxe per tema Covid. Ja veurem. Ja ens acabaran d'informar de tot plegat. Pel que fa al juvenil A, encara no ha debutat en Lliga. Sí que és veritat que va jugar un amistós de pretemporada, va perdre 4-0 contra l'Horta i debuta la propera setmana davant la Terlenca barcelonista a les 6 de la tarda el dissabte. I fins aquí la secció del Sant Quirze. I Dani, t'acomiadem, un plaer i fins la propera setmana. Molt bé, companys. Fins la propera.